¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y tengo el enorme placer de recibir a Javier Rúa, quien es presidente de la Autoridad de las Telecomunicaciones de Puerto Rico. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Media Telecom. Gracias a ti y a tu público. Pues, es la Junta Reglamentaria. La Junta Reglamentaria, tienes toda la razón. Bueno, pues me da mucho gusto recibirte porque hemos mantenido comunicación contigo a través de las redes sociales. Hemos en Media Telecom seguido el trabajo que realizas con tu equipo y con los demás comisionados. La verdad, yo lo he dicho en varias ocasiones, me parece como una bocanada de aire fresco porque veo tu trabajo con un enorme foco, con una enorme claridad. Te veo muy activo además. Estás al frente de Regulatel, ¿no? Te vi también en la FCC trabajando muy fuerte. Y nos da mucho gusto porque, bueno, Puerto Rico es un país muy importante para América Latina, no solo culturalmente, sino en términos de lo que es la identidad regional de todos nosotros. El trabajo creo que te refieres al plan de banda ancha de Puerto Rico, sí, el plan de la isla Gigabit, el plan del país de banda ancha. Eso es un trabajo, es un éxito de Puerto Rico, un éxito de una continuidad que da el grupo de trabajo de banda ancha a través de los gobiernos, una continuidad que da el principal ejecutivo de informática y la Junta como ente estable. Y yo llegué a un trabajo que estaba ocurriendo pues, y le metimos un poco de fuerza pero es un trabajo que viene ocurriendo y es un éxito de Puerto Rico. Eso habla muy bien del concepto, pero además lo interesante es lo siguiente, y aquí te pregunto esto. Es un mercado de 3.5 millones de habitantes, pero donde es muy activo. ¿Cuántos operadores hay? Porque compiten además con una enorme intensidad. Sí, Puerto Rico es realmente un mercado hipercompetitivo. Hay 5 operadores de redes de telefonía y 6 si incluyes a cable, a Liberty. O sea, muchos players, muchos operadores, pero funcionando muy bien. Pelean muy fuerte los operadores por los clientes, una base de clientes que no está expandiéndose rápidamente, pero están peleando por esos clientes. Eso tiene un efecto directo en los precios. Precios que son muy bajos incluso para comparaciones norteamericanas de Estados Unidos. De hecho, hace poco nos visitó a nuestra oficina Google, Paul Eremenko, el director de operaciones de Proyecto ARA. Sabes que el teléfono de Proyecto ARA, el primer mercado que se va a lanzar es Puerto Rico. Este es el teléfono que es modular, que es un experimento de Google, es como llevar la filosofía de open source al hardware. Y yo me siento con él y le pregunto, ¿y por qué Puerto Rico? Yo pensaba alguna contestación tipo, bueno, Puerto Rico, mercado latinoamericano, nos da unos accesos a otros mercados, también bajo la FCC, muy interesante. Yo digo, un mercado tan competitivo justamente por eso. Si tú quieres probar un producto, tú lo tiras en el experimento más difícil posible. Puerto Rico es un mercado bien competitivo. Si el producto sobrevive, le va a ir bien en cualquier lado. Y ya este año, el 2015, pues va a ser el rollout, la presentación de este proyecto, del Proyecto ARA, que tiene va a tener un impacto de cambiar muchos paradigmas en la industria de telecomunicaciones. Hay que decir que competitivo quiere decir T-Mobile, Sprint, AT&T, claro. Y Open Mobile, que es una sucesora de Movistar en Puerto Rico, ¿no? Y aparte, cable. Todo esto es el escenario donde está la Junta Regulatoria. ¿Qué características tiene el diseño institucional? Porque comparten facultades, más bien son facultades concurrentes y no con respecto al FCC, por el acuerdo de Estado Libre Asociado, ¿no? Correcto, mira, pues yo le llamo un poco de federalismo cooperativo. Pues mira, de hecho para atrás para contestar la pregunta, en una vida pasada yo había estado en el mundo ambiental. Había sido subsecretario de Recursos Naturales y presidente de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Y la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico también es muy similar, porque tienes las facultades estatales de control de contaminación estatal versus las facultades, o no versus, en coordinación con las facultades que tiene la EPA, la EPA, sobre los temas federales o interestatales e internacionales. Pues en la Junta de Telecomunicaciones pues, es muy similar. Pues las cosas que son puramente intraisla, intraestatales, pues son puertorriqueñas. Los temas que son interestatales, pues son de la FCC. Y hay temas muy federalizados totalmente, como el espectro. Hay temas de
que veremos cómo se maneja. Hoy mismo salió el texto de la orden de Open Internet. Así es. Mi abogado lo está leyendo, pero hay que ver qué facultades tendremos en Puerto Rico para protección del consumidor. Siendo esto un tema interestatal, el Internet, pero a la misma vez van a haber unas facultades estatales, como es la telefonía a larga distancia, que tiene un elemento siempre interestatal. O sea que es muy interesante, esta es el comercio interestatal en Estados Unidos, pues las jurisdicciones estatales dentro de la federación pues tienen unas competencias y el gobierno federal otras. En el tema de espectro, entonces, la FCC es quien licita el espectro, lo cual a ustedes les beneficia muchísimo. Porque han salido programados perfectamente bien. Puerto Rico tiene una cobertura casi total de 4G LTE. Sí. Y AT&T ha anunciado que va a estar haciendo, empezando LTE Advanced en Puerto Rico este año. Creo que va a ser el primer mercado latinoamericano con LTE Advanced. Sin duda. Y estamos hablando de conexiones inalámbricas de como de 100 megas empezando. O sea que es muy, muy rápido. Claro, hay que ver cuáles son las estructuras de costos al consumidor, pero en Puerto Rico ahora mismo una medición de la conexión wireless promedio es como de 10 megas, pero a veces tienes PIX de 60 megas. Y LTE Advanced también va a cambiar las reglas ahí y a competir directamente con las velocidades de cable. Y también estamos empezando en Puerto Rico poco a poco los primeros despliegues de fibra óptica hacia los comercios y las residencias. Bueno, eso nos lleva entonces ahora a las facultades propias de la Junta Local, que son en temas de política pública prácticamente, ¿no? Presentaste este programa justamente que se desarrolló institucionalmente, que es el de la Isla Megabit, ¿no? Platícanos Isla Gigabit. Gigabit. Porque no podemos seguir hablando de megabits. No, claro. Y decimos gigabit por decir algo, pero eso va a ser lento en algún momento. Así es. Pues mira, la Junta, como los PUCs en Estados Unidos, pues es un ente claramente cuasi judicial y cuasi legislativo, o cuasi adjudicativo y cuasi reglamentario. Pero también la Junta tiene unas funciones que quizás algunos PUCs tienen y otros no, de política pública muy ejecutiva y también hasta de fomento económico. Hay unos artículos casi no explorados de nuestra ley de fomento, de fomentar el crecimiento de la industria de comunicaciones. Y eso es lo que estamos explorando. Lo estamos explorando con proyectos, por ejemplo, hicimos un acuerdo con el Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico que tiene cientos de kilómetros lineales de conductos soterrados en las áreas metropolitanas de San Juan y del resto de la isla, vacíos porque se construyeron para interconectar las redes de semáforos que ahora se conectan wireless. Y entonces hicimos este acuerdo con el Departamento de Obras Públicas y estamos haciendo un pequeño proceso de subasta, pero no subasta para descalificar a nadie, es para cualificarlos como que de buena fe existen y que tienen los papeles, pero ahí cabe todo el mundo. Todo posible operador en Puerto Rico o persona jurídica que pudiese hacer despliegue de fibra, cabe ahí. Y es un experimento y eso es parte de las cosas que estamos haciendo. En una agencia hermana, ya esto es una corporación pública del Estado de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, va a empezar a tirar fibra por su alcantarillado. Y eso sí que es un experimento interesantísimo, que podría ser parecido a experimentos como lo que viene pasando muy bien en Uruguay, que a veces se critica un poco, pero el tema de el Estado entrando directamente a hacer despliegues. El planteamiento hasta ahora es que va a haber un pequeño mercado de la interconexión, pero no creo que se descarta otras alternativas. O sea que hemos visto que los saltos, la competencia funciona, pero también hemos visto que el Estado puede tener un rol mayor. O sea, una de las cosas que yo digo es que desde el 96 en adelante, de la legislación federal de Puerto Rico de apertura a las telecomunicaciones, pues el dogma un poco es privado, 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 competencia privada, todo privado. Porque la premisa o el paradigma que se venció era la cosa estatal, la cosa monopolista. Pero ahora estamos viendo que el enfoque es what works. ¿Qué funciona y qué no funciona? Y no hay fórmulas mágicas para los países, pero hay mezclas de acciones público-privadas. Pueden haber acciones muy estatales como Uruguay. Pero vemos que lo que está funcionando en Estados Unidos, como en Chattanooga, son cosas como municipales. Y eso son unas peleas que vienen ahora muy políticas entre los republicanos y los demócratas. Los demócratas muy alineados con un Estado haciendo cosas y los republicanos muy alineados con que el Estado no puede hacer nada bien.
Y no estamos alineados con la visión muy demócrata de que el Estado puede hacer algunas cosas bien en las cosas que hace bien. En el caso de la Junta, estamos diciendo que Puerto Rico tiene miles y miles de kilómetros de servidumbre, de postes, de conductos que deben abrirse a la creatividad del sector privado o de despliegues gubernamentales si es posible y funciona. O sea que hay cosas que se pueden hacer y pensar un poquito diferente y vemos las velocidades en Puerto Rico, pero si queremos darnos un salto importante de megabits a gigabytes, es un discurso de fibra óptica. Sí, sin duda, pero además déjame decirte que coincidimos y estamos de acuerdo con tu reflexión, porque la misma América Latina se debate entre esa dicotomía. Hay países que claramente tienen incluso muchas empresas públicas que trabajan. Por ejemplo, Colombia tiene no menos de 3 empresas públicas que trabajan y trabajan muy bien, además, algunas de ellas, o procesos descentralizados de red de fibra óptica que se están dando, por ejemplo, para ver en Colombia, en Perú. Telebras es una empresa pública que funciona muy bien en Brasil. Y ahora los países de Contelca tienen una red centroamericana importante con la red eléctrica. Así, aquí en México tenemos experimentos, vamos a ver cómo nos va con la banda de los 700, pero es decir, yo creo que eso es válido. Cuando el Estado ve que hay asimetría en el consumo de bienes y servicios informacionales, puede. Yo creo que el planteamiento nuevo en Puerto Rico va a ser el Estado posiblemente compitiendo en algunos sectores con el sector privado. El sector privado lo resiente un poco. Yo creo que hay que ver cuál va a ser la mezcla que funcione, pero hay que ver, sin duda, para hacer despliegues masivos hasta los hogares y los negocios, pues la vía son las servidumbres existentes. No podemos estar rompiendo carreteras cada vez, no podemos estar cada uno construyendo por su lado. Es el concepto de Big Ones, el concepto de Big Zero. En Puerto Rico estamos hablando de Big Zero. En Puerto Rico hay tantos conductos que no hay que estar rompiendo calles. Claro. Y pues cooperación interagencial, cooperación entre los propios privados con el gobierno, hacer despliegues coordinadamente, y por ahí vamos. Oye, Javier, y por ejemplo, ¿hay varias provincias en Puerto Rico? Pero Puerto Rico se divide en municipios, 78 municipios, 2 de ellos que son islas municipios, Vieques y Culebra, 8 distritos senatoriales. Puerto Rico es pequeño, pero es muy fragmentado políticamente, quizás demasiado. Nosotros tenemos 9.000, quizás 200 kilómetros cuadrados y 78 alcaldes, 116 agencias. Eso puede ser un poco más. Claro, porque lo pregunto justamente por ese tema de coordinación transversal, que luego es muy complicado. En América Latina hemos visto que hay un enorme problema en los países de la región, justamente por esta coordinación transversal que depende mucho de la estructura federal o local que tienen. Aquí, ¿cómo se coordinan ustedes con todos los municipios para efecto de esos temas de infraestructura? Pues yo voy y le hago presentación a los municipios. Okay. Los municipios en Puerto Rico... Bueno, en Puerto Rico hay 2 partidos principales y las alcaldías pues tienen un alcalde de uno o de otro partido. Pues si uno le hace presentaciones a los alcaldes, ellos tienen sus asociaciones, 2. Pues uno habla con ellos y se coordinan por las cosas. Pero también comunicación de presidencia al alcalde directo. Y por ejemplo, la Junta tiene un proyecto histórico y que seguimos trabajando que todos los países tienen, de centros de internet y de plazas wifi. Pues lo hacemos con los alcaldes muchas veces y a ellos les gusta. Y nosotros ponemos una parte, ellos ponen otra parte y funciona muy bien. Si se ve un beneficio mutuo, pues se logra coordinar. Okay. Y ahora, otras facultades de la Junta son en materia de protección al consumidor. ¿Cómo operan estas Pues mira, la Junta es una especie de ente apelativo de la última decisión de la compañía, del operador, con su consumidor. Es decir, si tú tienes X compañía y tienes un cuestionamiento sobre algún cargo en tu cuenta, pues lo tratas, agotas el remedio con la compañía. Si no estás de acuerdo, pues llamas a la Junta. Y funciona muy bien. El primer paso en la Junta es muy informal, en donde tenemos un panel, digamos, de investigadores o servicio al cliente que reciben la llamada y ponen al consumidor a hablar con la compañía. Y la compañía, pues, resuelve en el 98% de los casos. Muy pocos casos se complican a un nivel posterior, más cuasi judicial, de vistas y cosas, que tiene que ver ya con cuantías mucho más altas, que puede ser abuso puede ser unas cantidades altas por roaming o algo, pero normalmente se resuelve muy rápido. Y después un pequeño universo de casos de compañías que ya lo hacen todo muy negociado. No hay muchas controversias de
interconexión que sean virulentas. Al principio, en mi primer trabajo, yo empecé en la Junta en el 2001, mi primer trabajo como asesor legal, que era justamente cuando estaban dándose los primeros casos importantes en la Junta recuerdo el más importante, la tarifa K2. La tarifa K2 era la página K2 en la tarifa de PRTC, que era un cargo de interconexión que le imponían a sus competidores, a Centennial, en aquel momento Centennial, eventualmente ahora AT&T. Y la Junta, pues eso era un caso complejísimo, con economistas, y después se litigó hasta el Tribunal Supremo, pero se determinó que la tarifa no estaba basada en costos reales y se bajó el costo de esa interconexión y se devolvió mucho dinero al consumidor. Pero esos growing pains del mercado de Puerto Rico se dieron del 96 al 2001-2002. Ahora el mercado es un mercado ultra competitivo, que es un mercado que funciona muy bien, que se vigila ese mercado, y la Junta solamente entra a corregir distorsiones cuando ocurren, que no es mucho. En los indicadores que veíamos de Puerto Rico, tienes uno de los índices más altos regionales de pospago. Correcto. ¿No? Porque en las regiones somos prepago. Pero ustedes tienen una muy sólida estructura de... Sí, esa es la tradición, es la cultura, pero está creciendo mucho el prepago ahora. Porque es un mercado que no está explorado, y es un mercado que puede ser más barato también, y está creciendo mucho ahora. Claro, bueno, además es un mercado de acceso a zonas marginadas. ¿Cómo está la estructura de las zonas marginadas o zonas rurales? ¿Son muy intensas? Mira, ¿en qué tipo de prioridad se encuentra en términos de... Puerto Rico, bueno, la prioridad es que en Puerto Rico se pueden recibir teléfonos gratis. ¿Por qué? Porque como opera el Fondo de Servicio Universal Federal más el de Puerto Rico, el federal es $9.25, el de Puerto Rico da $3 y pico. Pero ya el mercado es tan competitivo en Puerto Rico que solamente con los $9 federales se dan teléfonos gratis en Puerto Rico. Con unos planes medidos, pero que son suficientes para las personas. Y la compañía hace dinero. O sea que la penetración es fundamentalmente universal en Puerto Rico. El acceso es universal. La cobertura en Puerto Rico es 99% del territorio. La cobertura es 99% de donde hay gente, porque hay lugares que no hay gente, que no hay cobertura, porque son las reservas naturales, etcétera. Pero 99% de cobertura, y hay una penetración de 114% entre wireless y wireline, y muy alta en wireless. O sea que va muy bien. O sea, no se puede hablar de una marginación de telecom. Los fondos de servicio universal han funcionado muy bien. Por eso el discurso nuestro en Puerto Rico en cuanto al fondo estatal es cómo redirigirlo a invertir hacia el futuro. Porque no tiene mucho sentido seguir invirtiendo en plain old telephone service cuando todo el mundo tiene telephone service. Es cómo mover los escasos fondos públicos de servicio universal hacia banda ancha, y tenemos un proceso de comentarios abiertos. Bueno, cerró, volvamos a expandir a lo que están dando los comentarios, de cómo mejor usar esos fondos. Tenemos comentarios de Portugal que nos llegaron. Ellos están invirtiendo en gran medida en cosas de cartografía y planificación y GIS, no tanto. Jamaica es casi todo alfabetización digital, educación. Puerto Rico puede ser una mezcla, puede ser puntos de precio, en las tarifas, etcétera. Interesante. Bueno, justo tocaste dos temas que serían, digamos, ya para ir a la recta final del diálogo. Uno es el tema de los fondos de acceso universal, porque en efecto están los fondos federales que dependen del programa de Connecting America, además, que es un proyecto además exitoso y muy interesante. Luego en América Latina no ponemos mucha atención en los proyectos que hace Estados Unidos, pero este francamente es admirable. Y de hecho hay una empresa pública que se encarga de administrar esos fondos y de ejecutar esos recursos, pero veo que entonces hay un fondo paralelo local. ¿Cómo coexisten? ¿Cómo operan uno y otro? Bueno, pues son muy similares en su estructura, pero son independientes uno del otro. Es decir, que no son similares en cómo para lo que se destinan, y ha sido mayormente para el programa de Lifeline, un Lifeline federal y un Lifeline local. En un momento, esa suma de dinero, esos $12, era lo que hacía falta para dar teléfonos gratis en Puerto Rico. Hoy en Puerto Rico se dan teléfonos gratis con como $9. Hay una compañía que lo está haciendo. Por ende, pues es hora de redirigir ese fondo estatal. Claro. Pero también el gobierno federal lo está redirigiendo. O sea, el gobierno federal se plantea no solamente redirigirlo, y lo ha estado haciendo en experimentos con sacando dinero justamente del
pote de telecom a un pote de broadband, que se litigó muchísimo y ganó la FCC. Sí. Pero también ahora aumentar de forma importante E-Rate, que se nutre del mismo cargo. O sea que Puerto Rico también está ahí para ver cómo busca mayores fondos E-Rate, y ayudamos al Departamento de Educación de Puerto Rico con la FCC, el Wireless Bureau y con USAC en esa dirección. Bueno, y por último, justamente los temas de alfabetización digital, pero no solamente esa parte. Están los temas de expediente médico móvil, los servicios públicos digitales. En Puerto Rico un aspecto va, creo que bastante bien, o hay muchas iniciativas. ¿Ustedes participan de esos, de echar a andar esos proyectos? ¿Se manejan al margen? ¿Cómo dialogan para construir sus servicios digitales en línea? Bueno, Puerto Rico, en la estructura gubernamental hay dos agencias. Está la Junta y está el principal ejecutivo de informática. Ese funcionario es el llamado, y lo está haciendo muy bien, para implementar los proyectos de gobierno abierto, gobierno electrónico, de que hayan cada vez más servicios gubernamentales a través de Internet de forma accesible, y lo está haciendo muy bien. La Junta sí está muy envuelta en proyectos de alfabetización digital, y usando nuestros fondos propios. Un proyecto ha sido muy exitoso, con muchísima demanda, que lo vamos ahora a triplicar en su extensión. Le llamamos Tecnoabuelos. Tecnoabuelos es a lo que suena. La población de ciudadanos de mayor edad en Puerto Rico es una población que en gran medida tiene un smartphone y tiene una tableta, pero no sabe qué hacer con ella. Claro. O se la regalaron, o la compró porque se la vendieron agresivamente, y de hecho a veces les es una fuente de estrés. Y si la usan es para jugar Candy Crush. Pues lo que hemos identificado es que tenemos unos recursos especializados que saben cómo adiestrar a esta población. También unos jóvenes que adiestramos, que ayudan en el proceso. Y son unas historias de impacto humano importantísimas. ¿Saben? Tenemos estos cursos que son unos cursos muy personalizados, menos de 50 personas. Tiene su primera cuenta de email, tiene su primera conversación por Skype con familiares en Florida o Nueva York. Se ven que están insertados en lo último, y a veces los saca de depresiones, se sienten interconectados. Tenemos unos testimoniales en video bien realmente importantes, ¿no? Es una función que estamos haciendo que tiene éxito, que la estamos triplicando ahora. Porque en todo el tema de la tecnología puede ser muy frío muchas veces, y lo importante de toda esta gestión, para que tenga sentido, es que el ser humano tiene que estar en el centro. Hay un ecosistema de TIC, pero tiene que ser antropocéntrico ese ecosistema. Tiene que ser, lo único que le da razón a la función estatal es mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto es un proyecto muy puntual que se ve de forma muy rápida. Y lo ves, se acaba el curso y te dicen, o sea, que estamos muy insertados en eso, y estamos abriendo otro que se llama Tecnomigrantes, que es lo mismo, pero para el sector de población inmigrante de Puerto Rico, que es mayormente dominicana, que es la población dominicana de Puerto Rico, una población muy, muy trabajadora, que llega a Puerto Rico y ocupa trabajos que nadie coge, y trabajan todos los días y los fines de semana trabajan. O sea que tenemos que modificar el curso para darlo por la noche, tarde, que ellos pueden. Tienen su teléfono y lo hacen para hacer llamadas a la República Dominicana, pero también pueden sacarle mayor uso. Y eso después es un planteamiento muy positivo para la industria completa, porque crea una nueva fuente de demanda para ancho de banda. Cuando la gente quiere usar más redes sociales, quiere usar... O sea que de todos los ángulos es muy positivo. Y ahora sí, para cerrar, eres presidente de Regulatel. Me dio mucho gusto además verte muy activo trabajando con la FCC, que es muy importante porque la posición geoestratégica que tienes y la relación justamente con la FCC pues permitió acercar todavía aún más a Regulatel. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos fundamentales que tú identificas bajo tu gestión con Regulatel en este momento? Pues mira, yo creo que Regulatel debe seguir expandiendo sus relaciones bilaterales y multilaterales, porque primero fortalece su propia personalidad en función de otro, pero muy puntualmente los MOUs que estamos logrando, tenemos uno con BEREC, el Body of European Regulators of Electronic Communications. Tenemos
pendiente para ratificar el de FCC. O sea que crean unos grupos de trabajo conjuntos en temas técnicos que cada uno bebe de sus experiencias y realmente aprendemos los unos de los otros. Y Contelca también está planteando otro, ICANN está planteando otro. Digamos, fortalecer las relaciones de Regulatel para fortalecer a Regulatel. Y pues la presidencia es de un año, mucho trabajo, pero nos vamos moviendo y Regulatel es una gran organización. Tenemos muy buenas discusiones. En la plenaria que tuvimos en San Juan en noviembre, que fue muy exitosa, tuvimos participación de la ITU, vino CTU, Bernadette Lewis, de la ITU Bruno Ramos, vino de la FC Mindel de la Torre del International Bureau, vino ICANN, creo que es Rodrigo de la Parra, y la misma FCC, por ejemplo, en el pleno de Regulatel expresó que muchos países están más avanzados que Estados Unidos en la discusión de neutralidad. Está la legislación argentina, que la FCC aprende de este proceso también. O sea que, y ahora también está dando unos saltos importantísimos. Hoy mismo salió la resolución. O sea que uno aprende siempre, uno crece y se digamos, se identifica y se humaniza y se personaliza, crea su personalidad en función de otros siempre, a nivel humano y a nivel de organizaciones. Y esa es la agenda. Pues me da mucho gusto que encabeces Regulatel. Además venía de ser presidida por Sudamérica, por Nicolás Karabasky, que justamente pues trabajó muy bien regionalmente, y ahora al darte la estafeta en esta parte de la geografía de América Latina, me parece muy oportuno, por eso esta idea de acercarse a la FCC. O sea que técnicamente en Argentina está la SECOM y está la Comisión. Sí. O sea que el miembro de Regulatel son los dos. Sí. Y Norberto Werner es el más alto, pero Nicolás también estaba diciendo. Claro. El caso de Puerto Rico no es una secretaría, es una junta, es más pequeña. Es muy interesante porque uno ve también las personalidades y la naturaleza jurídica muy variadas de todos los cuerpos. El Regulatel está Cuba. Y estaba Cuba, estaba la FCC sentada allí antes del evento, de los eventos recientes de apertura. Pero es un lugar de comunicación. En la CTU está Cuba también. Y Puerto Rico está cercano a la CTU también recientemente. Firmamos un MOU también como junta, no como Regulatel, como junta con CTU. Y estamos impulsando una membresía también de Puerto Rico en CTU, quizás primero como ente regulador, sin cerrar posibilidades futuras. Pero también Bernadette Lewis es una gran líder en la región. Y nada, fue una plenaria muy buena. Y vemos toda la complejidad de todos nosotros, pero una complejidad que nos nutre mutuamente. Y que para mí es una experiencia muy, muy enriquecedora y realmente una suerte de estar en todo esto. No, bueno, para mí la suerte es platicar contigo porque me entusiasma tu entusiasmo y además me gusta mucho el liderazgo que has tomado regionalmente justamente con Regulatel. Me gusta mucho el trabajo que estás realizando. Cada plática con ustedes, que son las autoridades regulatorias y de política pública, para mí es muy importante porque, aunque somos estudiosos de la regulación regional y de la política pública, las particularidades de los diseños institucionales, aunque hablemos de espectro, de licitaciones, cada país enriquece el discurso y el debate. Y claramente contigo al frente de Regulatel esto se vuelve apasionante. Yo te agradezco que me hayas permitido platicar contigo. Gracias, Javier. Lo aprecio. Te deseo además mucho éxito en la etapa que te queda en Regulatel justamente. Y espero que nos veamos muy, muy pronto. Muy bien. Pues muchas gracias. Soy Jorge Fernando Negrete. Javier Rúa estuvo con nosotros y es un gusto haber estado también con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.